Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. También no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. ¿A quién gusta admitir la derrota total? Casi a nadie, por supuesto. Todos los síntomas naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horrible admitir que, con una copa en la mano, hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de providencia puede librarnos de ella. No hay otro tipo de bancarrota como esta. El alcohol, ahora convertido en nuestro acreedor más despiadado, nos despoja de toda confianza en nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Una vez que se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es total. Pero al ingresar en AA, pronto adoptamos otra perspectiva sobre esta humillación absoluta. Nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser a fin de cuentas la base segura sobre la que se puede construir una vida feliz y útil. Sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingrese en AA puede esperar, si ni ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humille así su sobriedad, si es que la logra, será precaria. No encontrará la verdadera felicidad. Esta es una de las realidades de la vida de AA, comprobada más allá de toda duda por una vasta experiencia. El principio de que no encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos admitido la derrota total es la raíz principal de la que ha brotado y florecido nuestra sociedad. Al vernos obligados a admitir la derrota, la mayoría de nosotros nos rebelamos. Habíamos acudido a AA con la esperanza de que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos. Entonces se nos dijo que, en lo concerniente al alcohol, la confianza en nosotros mismos no valía para nada, que de hecho era una gran desventaja. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una obsesión mental tan sublime y poderosa que ningún grado de voluntad humana podría vencerla. Se nos dijo que sin ayuda ajena no podría existir tal cosa como la victoria personal sobre esta obsesión. Complicando implacablemente nuestro dilema, nuestros padrinos señalaron nuestra creciente sensibilidad al alcohol, una alergia que la llamaban. El tirano alcohol blandía sobre nosotros una espada de doble filo. Primero, nos veíamos afligidos por un loco deseo que nos condenaba a seguir bebiendo, y luego por una alergia corporal que aseguraba que acabaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Eran muy contados los que, acosados de esta manera, habían logrado ganar este combate mano a mano. Las estadísticas demostraban que los alcohólicos casi nunca se recuperaban por sus propios medios, y esto aparentemente había sido verdad, esto desde que el hombre pisó las uvas por primera vez. Durante los años pioneros de AA, únicamente los casos más desesperados podían tragar y digerir esta dura verdad. E incluso estos moribundos tardaban mucho en darse cuenta de lo grave de su condición. Pero unos cuantos sí se dieron cuenta, y cuando se aferraban a los principios de AA con todo el fervor que un náufrago se agarra a un salvavidas, casi sin excepción empezaban a mejorarse. Por eso, la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, publicado cuando teníamos muy pocos miembros, trataba exclusivamente de casos de bajo fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados probaron AA, pero no les dio resultado porque no podían admitir su impotencia. Es una tremenda satisfacción hacer constar que esta situación cambió en los años siguientes. Los alcohólicos que todavía conservaban su salud, sus familias, sus trabajos e incluso tenían 2 coches en su garage, empezaron a reconocer su alcoholismo. Según aumentaba esta tendencia, se unieron a ellos todos jóvenes que se podían considerar alcohólicos en potencia. Todos ellos se libraron de estos 10 o 15 años de auténtico infierno por los que el resto de nosotros habíamos tenido que pasar. Ya que el primer paso requiere que admitamos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿cómo iban a dar este paso personas como esas? Era claramente necesario levantar el fondo que el resto de nosotros habíamos tocado hasta el punto que les llegara a tocar a ellos.
Al repasar nuestros historiales de bebedores, podíamos demostrar que, años antes de darnos cuenta, ya estábamos fuera de control, que incluso entonces nuestra forma de beber no era un simple hábito, sino que en verdad era el comienzo de una progresión fatal. A los que todavía lo dudaban, les podíamos decir, tal vez no seas alcohólico. ¿Por qué no tratas de seguir bebiendo de manera controlada, teniendo en cuenta, mientras tanto, lo que te hemos dicho acerca del alcoholismo? Esta actitud produjo resultados inmediatos y prácticos. Entonces se descubrió que cuando un alcohólico había sembrado en la mente de otro la idea de la verdadera naturaleza de su enfermedad, esta persona nunca podría volver a ser la misma. Después de cada borrachera se diría a sí mismo, tal vez esos AA tenían razón. Tras unas cuantas experiencias parecidas, a menudo años antes del comienzo de graves dificultades, volvería a nosotros convencido. Había tocado su fondo con la misma contundencia que cualquiera de nosotros. La bebida se había convertido en nuestro mejor abogado. ¿Por qué tanta insistencia en que todo AA toque fondo primero? La respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de AA a menos que haya tocado fondo, porque la práctica de los restantes 11 pasos de AA supone actitudes y acciones que casi ningún alcohólico que todavía bebe podría siquiera soñar en adoptar. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona y reparar los daños causados? ¿A quién le interesa saber de un poder superior y aún menos pensar en la meditación, en la oración? ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje de AA, esto al que todavía sufre? No, al alcohólico típico, extremadamente egocéntrico, no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Bajo el ático del alcoholismo, nos vemos forzados a acudir a AA y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situación. Entonces, y solo entonces, llegamos a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para librarnos de esta despiadada obsesión. Segundo paso. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Al leer el segundo paso, la mayoría de los recién llegados a AA se ven enfrentados a un dilema, a veces un grave dilema. ¿Cuántas veces les hemos oído gritar, miren lo que nos han hecho? Nos han convencido de que no o de que somos alcohólicos y que nuestras vidas son ingobernables. Después de habernos reducido a un estado de impotencia total, ahora nos dicen que solo un poder superior puede librarnos de nuestra obsesión. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios, otros no podemos creer. Y hay otros que, aunque creen en Dios, no confían en que Él haga ese milagro. Y bien, ya nos tienen con el agua en el cuello, pero ¿cómo vamos a salir del apuro? Consideremos primero el caso de aquel que se dice que no quiere creer, el caso del rebelde. Su estado de ánimo solo puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida, de la que tanto se vanagloriaba, se ve amenazada. Cree que ya hace bastante al admitir que el alcohol le ha vencido para siempre, pero ahora, todavía dolido por esa admisión, se le plantea algo realmente imposible. ¿Cuánto le encanta la idea de que el hombre, que surgió tan majestuosamente de una sola partícula de barro primitivo, sea la vanguardia de la evolución, por consiguiente, el único Dios que existe en el universo? ¿Ha de renunciar a todo esto para salvarse? Al llegar a este punto, su padrino se suele reír. Para el recién llegado, esto es el colmo, es del principio del fin, y es cierto, es del principio del fin de su antigua forma de vivir y el comienzo de una nueva vida. Su padrino probablemente le dice, tómatelo con calma. El traje que te tienes que poner no te va a quedar tan estrecho como tú te crees. Vamos, yo no lo he encontrado tan estrecho, ni tampoco un amigo mío que había sido vicepresidente de la Sociedad Americana del Ateísmo. Él se lo puso y dice que no le aprieta en absoluto. De acuerdo, dice el recién llegado. Sé que lo que me dices es la verdad. Todos sabemos que AA está lleno de personas que antes pensaban como yo. Pero, en estas circunstancias, ¿cómo quieres que me lo tome con calma? Eso es lo que yo quisiera saber. Muy buena pregunta, le responde el padrino.
Creo que puedo decirte exactamente cómo tranquilizarte, y no vas a tener que esforzarte mucho. Escucha, si tuvieras la bondad, las tres siguientes afirmaciones. Primero, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Todos tus 12 pasos no son sino sugerencias. Segundo, para lograr y mantener la sobriedad, no te tienes que tragar todo lo del segundo paso en este preciso momento. Al recordar mi propia experiencia, veo que me lo fui tomando en pequeñas dosis. Y tercero, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Deja de meterte en debates y de preocuparte por cuestiones tan profundas como el tratar de averiguar si fue primero el huevo o la gallina. Te repito una vez más, lo único que necesitas es una mente abierta. El padrino continúa. Fíjate, por ejemplo, en mi propio caso. Estudié una carrera científica. Naturalmente respetaba, veneraba e incluso adoraba la ciencia. A decir verdad, todavía lo hago, excepto lo de adorarla. Repetidas veces mis maestros me expusieron el principio básico de todo progreso científico. Investigar y volver a investigar una y otra vez, siempre con una mente abierta. La primera vez que me eché una mirada al programa de AA, mi reacción fue exactamente como la tuya. Este asunto de AA, me dije, no es nada científico. No puedo tragarlo. No me voy a parar a considerar tales tonterías. Luego me desperté. Tuve que admitir que AA producía resultados prodigiosos y muy prodigiosos resultados. Me di cuenta de que mi actitud ante esto había sido muy pronto cientificada. No era AA quien tenía la mente cerrada, sino yo. En el instante en que dejé de debatir, pude empezar a ver y sentir. En ese momento, el segundo paso, sutil y gradualmente, empezó a infiltrarse en mi vida. No puedo fijar ni la ocasión ni el día preciso en que llegué a creer en un poder superior a mí mismo, pero sin duda ahora tengo esa creencia. Para llegar a tenerla, solo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa de AA con el mayor entusiasmo posible. Claro está que esta es la opinión de un solo hombre basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte que, en su búsqueda de la fe, los AA andan por innumerables caminos. Si no te gusta el que te has sugerido, seguro que descubrirás uno que te convenga si mantienes abiertos los ojos y los oídos. Muchos hombres como tú han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Si quieres puedes hacer tu AA, está en tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. En este sentido, constituye sin duda un poder superior a ti, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. Seguro que puedes tener fe en ellos. Incluso este mínimo de fe será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te dirán que, una vez que lo cruzaron, su fe se amplió y se profundizó. Liberados de la obsesión del alcohol, con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegaron a creer en un poder superior, y la mayoría de ellos empezaron a hablar de Dios. Consideremos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe, pero la han perdido. Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia, otros que, llenos de autosuficiencia, se han apartado, otros que han llegado a tener prejuicios en contra de la religión, y otros más que han adoptado una actitud desafiante, porque Dios no les ha complacido sus exigencias. ¿Puede la experiencia de AA decirles a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? A veces el programa de AA les resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe que a aquellos que nunca la han tenido. Esto porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Han probado el camino de la fe y el camino de la incredulidad. Ya que ambos caminos les han dejado amargamente decepcionados, han decidido que no tienen a dónde ir. Los obstáculos de la indiferencia, de la imaginada autosuficiencia, de los prejuicios y de la rebeldía les resultan más resistentes y formidables que cualquiera que haya podido erigir un agnóstico o incluso un ateo militante. La religión dice que se puede demostrar la exigencia de Dios, el agnóstico dice que no se puede demostrar, y el ateo mantiene que se puede demostrar que Dios no existe. Huelga decir que el dilema del que se desvía de la fe es el de una profunda confusión. Cree que ha perdido la posibilidad de tener consuelo, que ofrece cualquier convicción. No puede alcanzar ni el más mínimo grado de esta seguridad que tiene el creyente, el agnóstico o el ateo. Es el vivo retrato de la confusión.
Muchos AA pueden decirle a esta persona indecisa cosas como: si nosotros también nos vimos desviados de la fe de nuestra infancia, nos vimos abrumados por un exceso de confianza juvenil. Esto por supuesto, y estábamos contentos de haber tenido un buen hogar y una formación religiosa, esta que nos infundió ciertos valores. Todavía estamos convencidos de que debíamos ser bastante honrados, tolerantes y justos, que debíamos tener aspiraciones y trabajar con diligencia. Llegamos a la convicción de que estas simples normas de honradez y decoro nos bastarían. Conforme el éxito material, basado únicamente en estos atributos comunes y corrientes, empezó a llegarnos, nos parecía que estábamos ganando el juego de la vida. Esto nos produjo un gran regocijo y nos hizo sentirnos felices. ¿Por qué molestarnos con abstracciones teológicas y obligaciones religiosas, o con el estado de nuestro alma? Esto tanto aquí como en el más allá. La vida real y actual nos ofrecía suficientes satisfacciones. La voluntad de triunfar nos salvaría. Pero entonces el alcohol empezó a apoderarse de nosotros. Finalmente, al mirar el marcador y no ver ningún tanto a nuestro favor y darnos cuenta de que con un fallo más no quedaríamos para siempre fuera de juego, tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La volvimos a encontrar en AA y tú también puedes hacer lo mismo. Ahora nos enfrentamos con otro tipo de problema. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficiente. A estas personas muchos AA les pueden decir: sí, éramos como tú, nos pasábamos de listos. Nos encantaba que la gente nos considerara precoces, nos valíamos de nuestra educación para inflarnos de orgullo como globos, aunque hacíamos lo posible para ocultar esta actitud ante los demás. En nuestro fuero interno, creíamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad debido únicamente a nuestra capacidad cerebral. El progreso científico nos indicaba que no había nada que el hombre no pudiera hacer. El saber era todopoderoso. El intelecto podía conquistar la naturaleza, ya que éramos más inteligentes que la mayoría de la gente, o así lo creíamos. Con solo ponernos a pensar tendríamos el botín del vencedor. El dios del intelecto desplazó al dios de nuestros antepasados, pero nuevamente Don Alcohol tenía otros planes. Nosotros, que tanto habíamos ganado casi sin esfuerzo, lo perdimos todo. Nos dimos cuenta de que si no volveríamos a considerarlo, moriríamos. Encontramos muchos en AA que habían pensado como nosotros. Nos ayudaron a desinflarnos hasta llegar hasta nuestro justo tamaño. Con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto podían ser compatibles, con tal de que siempre antepusiéramos la humildad al intelecto. Cuando empezamos a hacerlo, recibimos el don de la fe, una fe que obra. Esta fe también la puedes recibir tú. Otro sector de AA dice: estábamos hartos de la religión y de todo lo que conlleva la religión. La Biblia nos parecía una sarta de tonteríamos. Podíamos citarla, versículo por versículo, y en la maraña de genealogía perdimos de vista las bienaventuranzas. A veces, según lo veíamos nosotros, la conducta moral que producía era inalcanzablemente buena, a veces indudablemente nefasta, pero lo que más nos molestaba era la conducta moral de los religiosos. Nos entreteníamos señalando la hipocresía, la fanática intolerancia y el aplastante fariseísmo que caracterizaban a tantos de los creyentes, incluso en sus trajes de domingo. Cuanto nos encantaba recalcar el hecho de que millones de los buenos hombres de la religión seguían matándose, y también los unos a los otros en nombre de Dios. Todo esto, por supuesto, significaba que habíamos sustituido los pensamientos positivos por los negativos. Después de unirnos a AA, tuvimos que darnos cuenta de que esa actitud nos había servido para inflar nuestros egos. Al descartar los pecados de alguna persona religiosa, podíamos sentirnos superiores a todos los creyentes. Además, podíamos evitarnos las molestias de reconocer algunos de nuestros propios defectos. El fariseísmo, que tan desdeñosamente habíamos condenado en los demás, era precisamente el mal que a nosotros nos aquejaba. Esta respetabilidad hipócrita era nuestra ruina en cuanto a la fe. Pero finalmente, al llegar derrotados a AA, cambiamos de parecer. Como los psiquiatras han comentado a menudo, la rebeldía es la característica más destacada de muchos alcohólicos, así que no es de extrañar que muchos de nosotros hayamos pretendido desafiar al mismo Dios. A veces lo hemos hecho porque Dios no nos ha entregado las buenas cosas de la vida que le habíamos exigido, como niños codiciosos que escriben cartas a los Reyes Magos pidiendo lo imposible. Más a menudo habíamos pasado por una calamidad
y según nuestra forma de pensar, salimos perdiendo porque Dios nos había abandonado. La muchacha con quien queríamos casarnos tenía otras ideas. Rezamos a Dios para que le hiciera cambiar de parecer, pero no lo hizo. Rezamos por tener hijos sanos y nos encontramos con hijos enfermizos o sin hijos. Rezamos por conseguir ascensos en el trabajo y nos quedamos sin conseguirlos. Los seres queridos de quienes tanto dependíamos nos fueron arrebatados por los llamados actos de Dios. Luego nos convertimos en borrachos y le pedimos a Dios que nos salvara, pero no pasó nada. Esto ya era el colmo. Al diablo con esto de la fe, dijimos. Cuando encontramos AA, se nos reveló el erróneo de nuestra rebeldía. Nunca habíamos querido saber cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Por el contrario, le habíamos dicho a Dios cuál debería ser. Nos dimos cuenta de que nadie podía creer en Dios y al mismo tiempo desafiarlo. Creer significaba confiar, no desafiar. En AA vimos los frutos de esta creencia. Hombres y mujeres salvados por el catástrofe final del alcoholismo. Les vimos reunirse y superar sus obras y otras penas y tribulaciones, y les vimos aceptar con calma situaciones imposibles, sin tratar de huir de ellas ni de reprochárselo a nadie. Esto no solo era fe, sino una fe que obraba bajo todas las circunstancias. Para conseguir esta fe, no tardamos en encontrarnos dispuestos a pagar con toda la humildad que esto nos pudiera costar. Consideremos ahora el caso del individuo rebosante de fe, pero que todavía apesta alcohol. Se cree muy devoto, cumple escrupulosamente con sus obligaciones religiosas, está convencido de que cree todavía en Dios, pero duda de que Dios crea en él. Hace un sinfín de juramentos solemnes. Después de cada uno, no solo vuelve a beber, sino que se comporta peor que la última vez. Valientemente se pone a luchar contra el alcohol, suplicando la ayuda de Dios, pero la ayuda no le llega. ¿Qué será lo que le pasa a esta persona? Para los clérigos, los médicos, para sus amigos y familiares, el alcohólico que tiene tan buenas intenciones y que tan resueltamente se esfuerza por dejar de beber es un enigma descorazonador. A la mayoría de los AA no les parece así. Multitud de nosotros hemos sido como él y hemos encontrado la solución al enigma. No tiene que ver con la cantidad de fe, sino con la calidad. Esto era lo que podíamos ver. Nos creíamos humildes, pero no lo éramos. Nos creíamos muy devotos en cuanto a las prácticas religiosas, pero al volver a considerarlo con toda sinceridad, nos dimos cuenta de que solo practicábamos lo superficial. Otros de nosotros habíamos ido al extremo, sumiéndonos en el sentimentalismo y confundiéndolo con los auténticos sentimientos religiosos. En ambos casos, habíamos pedido que se nos diera algo a cambio de nada. En realidad, no habíamos puesto a nuestra casa en orden para que la gracia de Dios pudiera entrar en nosotros y también expulsar la obsesión de beber. Nunca, en ningún sentido profundo y significativo, habíamos examinado nuestra conciencia, ni habíamos reparado el daño a quienes se lo habíamos causado, ni habíamos dado nada a otro ser humano sin exigir algo o esperar alguna recompensa. Ni siquiera habíamos rezado como se debe rezar. Siempre habíamos dicho, concédeme mis deseos, en vez de hágase tu voluntad. Del amor a Dios y del amor al prójimo no teníamos la menor comprensión. Por lo tanto, seguíamos engañándonos a nosotros mismos y en consecuencia no estábamos en la posibilidad de recibir la gracia suficiente para devolvernos el sano juicio. Son muy contados los alcohólicos activos que tan siquiera tienen una vaga idea de lo irracionales que son, o que, si llegan a darse cuenta de su insensatez, pueden soportarla. Algunos están dispuestos a decir que son bebedores problemas, pero no pueden aceptar la sugerencia de que son, de hecho, enfermos mentales. Un mundo que no distingue entre el bebedor normal y el alcohólico contribuyen a que sigan en su ceguera. El sano juicio se define como salud mental. Ningún alcohólico que analice fríamente su comportamiento destructivo, ya sea que haya destruido los muebles de su casa o su propia integridad moral, puede atribuirse a sí mismo la salud mental. Por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros. Tanto si somos ateos, agnósticos o antiguos creyentes, podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe, y cada reunión de AA es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio si nos relacionamos de la forma de vida con Él.
Tercer paso. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Practicar el tercer paso es como abrir una puerta que todavía parece estar cerrada y bajo llave. Lo único que nos hace falta es la llave y la decisión de abrir la puerta de par en par. Solo hay una llave, y es el de la buena voluntad. Al quitar el cerrojo con la buena voluntad, la puerta casi se abre por sí misma, y al asomarnos veremos un letrero al lado de un camino que dice: este es el camino hacia una fe que obra. En los primeros pasos nos dedicamos a reflexionar. Nos dimos cuenta de que éramos impotentes ante el alcohol, pero también vimos que algún tipo de fe, aunque solo fuera una fe en AA, es posible para cualquiera. Estas conclusiones no nos exigían ninguna acción, solo nos requerían la aceptación. Como todos los pasos restantes, el paso 3 requiere de nosotros acción positiva, porque solo poniéndonos en acción podemos eliminar la obstinación que siempre ha bloqueado la entrada de Dios, o si prefieres, de un poder superior. Esto en nuestras vidas. La fe, sin duda, es necesaria, pero la fe por sí sola de nada sirve. Es posible tener fe y al mismo tiempo negar la entrada de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, el problema que ahora nos ocupa es el de encontrar las medidas o las medidas específicas que debemos tomar para poder dejarle entrar. El tercer paso representa nuestra primera tentativa para hacerlo. De hecho, la eficacia de todo programa de AA dependerá de lo seria y diligentemente que hayamos intentado llegar a una decisión de poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. A cada participante mundano y práctico, este paso le parece difícil e incluso imposible. Por mucho que desee tratar de hacerlo, ¿cómo puede exactamente poner su voluntad y su propia vida al cuidado de cualquier Dios que él cree que existe? Afortunadamente, los que hemos intentado con el mismo recelo, podemos atestiguar que cualquiera, sea quien sea, puede empezar a hacerlo. Además podemos agregar en un comienzo incluso que el más tímido es lo único que hace falta. Una vez que hemos metido la llave de la buena voluntad en la cerradura y tenemos la puerta entreabierta, nos damos cuenta de que siempre podremos abrirla un poco más, aunque la obstinación puede cerrarla otra vez de un portazo, como a menudo lo hace. También siempre se volverá a abrir tan pronto como nos salgamos de la llave de la buena voluntad. Puede que todo esto te suene misterioso y oculto, algo parecido a la teoría de la relatividad de Einstein o a una hipótesis de física nuclear. No lo es en absoluto. Veamos lo práctico que realmente es. Cada hombre y cada mujer que se ha unido a AA con intención de quedarse con nosotros ya ha comenzado a practicarla, esto sin darse cuenta en el tercer paso. ¿No es cierto que en todo lo que se refiere al alcohol, cada uno de ellos ha decidido poner su vida al cuidado y bajo la protección y orientación de Alcohólicos Anónimos? Ya ha logrado una buena disposición para expulsar su propia voluntad y sus propias ideas acerca del problema del alcohol y adoptar, a cambio, las sugerencias dadas por AA. Todo principiante bien dispuesto se siente convencido de que AA es el único refugio seguro para el barco a punto de hundirse en que se ha convertido su vida. Si esto no es entregar su voluntad y su vida a una providencia recién encontrada, entonces, ¿qué es? Pero supongamos que el instinto todavía nos protesta a gritos, como sin duda lo hará. Sí, en cuanto al alcohol, parece que tengo que depender de AA, pero en todos los demás asuntos insisto en mantener mi independencia. No hay nada que me vaya a transformar en una nulidad si sigo poniendo mi vida y mi voluntad al cuidado de alguien o de algo. ¿Qué será de mí? ¿Me convertiré en un cero a la izquierda? Este, por supuesto, es el proceso por el que el instinto y la lógica intentan reforzar el egotismo y así frustran el desarrollo espiritual. Lo que esta forma de pensar tiene de malo es el no tener en cuenta los hechos reales. Los hechos parecen ser los siguientes. Cuanto más dispuestos estamos a depender de un poder superior, más independientes somos en realidad. Por lo tanto, la dependencia tal y como se practica en AA es realmente una manera de lograr la verdadera independencia del espíritu. Examinemos por un momento esta idea de la dependencia al nivel de la vida cotidiana. Es asombroso descubrir lo dependientes que somos en esta esfera y lo poco conscientes que somos de esta dependencia. Todas sus casas modernas tienen cables eléctricos que conducen la energía y la luz a su interior. Nos encanta esta dependencia. No queremos por nada en el mundo que se nos corte el suministro eléctrico.
Al aceptar así nuestra dependencia de esta maravilla de la ciencia, disfrutamos de una mayor independencia personal. No solo disfrutamos de más independencia, sino también de más comodidad y seguridad. La corriente fluye hasta llegar donde se necesite. La electricidad es extraña y es energía que muy poca gente comprende. También satisface silenciosa y eficazmente nuestras necesidades diarias más sencillas, y también las más apremiantes. Pregúntale si no al enfermo de polio, encerrado en un pulmón de acero, que depende ciegamente de un motor eléctrico para poder seguir respirando. Pero, ¿cómo cambia nuestra actitud cuando se trata de nuestra independencia mental y emocional? ¿Con cuánta insistencia reclamamos el derecho de decidir por nosotros mismos precisamente lo que vamos a pensar y exactamente lo que vamos a hacer? Sí, también si vamos a sopesar el pro y el contra de todo problema, y también escucharemos cortésmente lo que quieren aconsejarnos, pero solamente nosotros tomaremos todas las decisiones. En tales asuntos, nadie va a limitar nuestra independencia personal. Además, creemos que no hay nadie que merezca toda nuestra confianza. Estamos convencidos de que nuestra diligencia, respaldada por nuestra fuerza de voluntad, puede controlar debidamente nuestra vida interior y asegurar nuestro éxito en el mundo en que vivimos. Esta brava filosofía, según la cual cada hombre hace el papel de Dios, suena muy bien, pero todavía tiene que someterse a la prueba decisiva. ¿Cómo va a funcionar en la práctica? Una detenida mirada al espejo debe ser suficiente respuesta para cualquier alcohólico. Si su imagen en el espejo le resulta demasiado horrorosa y de contemplar, y suele ser así, no estaría de más que el alcohólico echara una mirada a los resultados de la gente normal que tiene con la autosuficiencia. En todas partes ve a gente colmada de ira y de miedo, ve a sociedades desintegrándose en facciones que luchan entre sí. Cada facción les dice a las otras: nosotros tenemos la razón y ustedes están equivocados. Cada grupo de presión de esta índole, si tiene fuerza suficiente, impone su voluntad en los demás, convencido de la rectitud de su causa. Y en todas partes hace lo mismo en plan individual. El resultado de tanta lucha es una paz cada vez más frágil y una hermandad cada vez menor. La filosofía de la autosuficiencia no es rentable. Se puede ver claramente que es un monstruo devastador que acabaría llevándonos a la ruina total. Por lo tanto, nosotros los alcohólicos nos podemos considerar muy afortunados. Cada uno de nosotros ya ha tenido su propio y casi mortal encuentro con el monstruo de la obstinación, y ha sufrido tanto su pesada opresión que está dispuesto a buscar algo mejor. Así que, por las circunstancias y no por ninguna virtud que pudiéramos tener, nos hemos visto impulsados a unirnos a AA. Hemos admitido nuestra derrota, hemos adquirido los rudimentos de la fe y ahora queremos tomar la decisión de poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un ser superior. Nos damos cuenta de que la palabra dependencia es tan desagradable para muchos psiquiatras y psicólogos como lo es para los alcohólicos. Al igual que nuestros amigos profesionales, nosotros también somos conscientes de que hay formas impropias de dependencia. Las hemos padecido en carne propia. Y por ejemplo, ningún adulto debe tener una excesiva dependencia emocional de sus padres. Hace años que debían haber cortado el cordón umbilical, y si no lo han cortado ya, deberían darse cuenta del hecho. Esta forma de dependencia impropia ha causado que muchos alcohólicos rebeldes lleguen a la conclusión de que cualquier tipo de dependencia tiene que ser insoportablemente dañina. Pero el depender de un grupo de AA o de un poder superior no ha producido ningún resultado funesto para nadie. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se puso a prueba por primera vez este principio espiritual. Los AA se alistaron a las Fuerzas Armadas y se encontraban estacionados en todas partes del mundo. Podrían aguantar la disciplina, comportarse con valor en el fragor de las batallas y soportar la monotonía y las angustias de la guerra. ¿Les serviría de ayuda el tipo de dependencia que habían aprendido en AA? Pues sí les sirvió. Tuvieron incluso menos recaídas y borracheras emocionales que los AA que se quedaban en la seguridad de sus hogares. Tenían tanta capacidad de resistencia y tanto valor como los demás soldados. Tanto en Alaska como en las cabezas de playa de Salermo, su dependencia de un poder superior les ayudó. Y lejos de ser una debilidad, esta dependencia fue su principal fuente de fortaleza. ¿Cómo puede entonces una persona bien dispuesta a seguir poniendo su voluntad y su vida al cuidado de un poder superior? Ya le hemos visto dar un comienzo al empezar a confiar en AA para solucionar su problema con el alcohol.
A estas alturas es probable que se haya convencido de que tiene otros problemas además del alcohol y que, a pesar de todo el empeño y el valor con que los afronte, algunos de esos problemas no se pueden solucionar, ni siquiera pueden hacerle el menor progreso. Le hace sentirse desesperadamente feliz y amenazan su recién lograda sobriedad. Al pensar en el ayer, nuestro amigo sigue siendo víctima de los remordimientos y del sentido de la culpabilidad. Todavía se siente abrumado por la amargura cuando piensa en quienes aún odia o envidia. Su inseguridad económica le preocupa enormemente y le entra pánico al pensar en las naves quemadas por el alcohol, esas que le pudieran haber llevado a un puerto seguro. Y, ¿cómo va a arreglar este lío que le costó el afecto de su familia y le separó de ella? No podrá hacerlo contando únicamente con su valor y su voluntad. Ahora tendrá que depender de alguien o de algo. Al principio, es probable que ese alguien sea su más íntimo amigo de AA, y cuenta con que la asegurada sea una persona, esta de que sus numerosas dificultades, aún más algunas ahora, porque no pueden utilizar el alcohol para matar las penas, pero también esto se puede resolver. Naturalmente, el padrino le indica a nuestro amigo que su vida todavía es ingobernable a pesar de que está sobrio, que no ha hecho sino un mero comienzo en el programa de AA. También es sin duda una buena cosa lograr una sobriedad más segura por medio de la admisión del alcoholismo y de la asistencia a algunas reuniones de AA, pero esto disto mucho de ser una sobriedad permanente y una vida útil y feliz. Allí entran en juego los demás pasos del programa de AA. Nada que no sea una práctica constante de estos pasos como una mera realidad de vida puede producir el resultado tan deseado. Luego el padrino le explica que los demás pasos del programa de AA solo podrán practicarse con éxito cuando se haya intentado practicar el tercer paso con determinación y persistencia. Puede que esas palabras les sorprendan a los recién llegados, estos que no han experimentado sino un desinflamiento constante y que se encuentran cada vez más convencidos de que la voluntad humana no vale en nada en absoluto. Han llegado a creer, y con razón, que otros muchos problemas además del alcohol no se darán ante un ataque frontal y emprendido por el individuo solo y sin ayuda. Pero ahora parece que hay ciertas cosas que solo el individuo puede hacer. Él solito, y conforme a sus propias circunstancias, tiene que cultivar la buena voluntad. Cuando haya adquirido la buena voluntad, solo él puede tomar la decisión de esforzarse. El intentar hacer esto es un acto de su propia voluntad. Todos los 12 pasos requieren un constante esfuerzo personal, esto para someternos a sus principios y así creemos a la voluntad de Dios. También empezamos a hacer el uso debido de nuestra voluntad cuando tratamos de someterla a la voluntad de Dios. Para todos nosotros, esta fue una maravillosa revelación. Todas nuestras dificultades se habían originado en el mal uso de la fuerza de voluntad. Habíamos tratado de bombardear nuestros problemas con ella, en lugar de intentar hacerla coincidir con los designios que Dios tenía para nosotros. El objetivo de los 12 pasos de AA es hacer esto posible cada vez más, y el tercer paso nos abre la puerta. Una vez que estemos de acuerdo con estas ideas, es muy fácil empezar a practicar el tercer paso. En todo momento de trastornos emocionales o indecisiones, podemos hacer una pausa, pedir tranquilidad y en la quietud decir simplemente: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía.